Toda la exhibición tiene 3 hilos conductores que vamos a discutir, ¿no? Primero mitos, después la historia y después la memoria. Si te acuerdas, el mito de la medusa es el mito de esta mujer cuyo cabello fue transformado en serpientes y que cuando ella miraba a la gente, cuando la mirabas, te convertías en piedra. Con el tiempo, esta medusa se transformó en un amuleto parecida al mal de ojo. Un amuleto que es de algo terrorífico. Entonces, cuando yo estaba pensando en la medusa, estaba pensando entonces en cuáles son las mujeres, en la fuerza de las mujeres. Y pensé en las mujeres en mi familia, pensé en una de las mujeres más fuertes de mi familia, que era mi abuela. Como ella vivió en la Colombia rural, en los años 50, la gente de esta zona fue desplazada por la violencia. Cuando ella se fue a la ciudad, siempre llevó con ella la naturaleza. Entonces, para mí, todo lo que tiene que ver con la abuela siempre está representado por las imágenes y símbolos de la costura, de los tubitos de hilo, de los vestidos, pero también de la naturaleza y de las flores. Tubita es porque el universo de la costura de la abuela es lo que tenía en mi cabeza. En vez de pensar en esta mujer fuerte, con serpientes en la cabeza, pensé, wow, si es mi abuela, tienen que ser los tubitos de hilo. Por eso es que ella está hecha de tubos, de agujas, de alfileres, de toda la simbología relacionada con la costura, con la que muchas de las abuelas o de las mujeres de América Latina y del mundo hemos crecido. Y Me llené de cuentos hace referencia a varias cosas. Una de ellas, y la más importante, es esa naturaleza que también era parte de la casa de la abuela, ¿no? Entonces, cuando ella se va del campo a la ciudad, desplazada por la violencia de los años 50 en Colombia, ella siempre se llevó ese pedacito de tierra, siempre quería tener plantas a su alrededor, sobre todo muchísimas flores, esos helechos que parecen como una bola gigantesca. Y la otra cosa es que la cabeza está cubierta de poemas hechos de mujeres que hablan de la sororidad, de la fuerza de las mujeres, de cómo nos debemos insertarnos en la historia, porque la historia no nos ha contado en muchos casos, ¿no? En ese sentido, la exhibición quiere también que nos conectemos con las mujeres de nuestro pasado, con las mujeres que nos trajeron a donde estamos hoy. Para seguir construyendo. Entonces, las flores están hechas de papel porque están representando también toda la industria que tiene que ver con el libro, con la escritura. Incluso algunas de las flores de esta pieza están hechas en papel de cuentos que yo he escrito. La pieza seminal de historia sería calladita, no te ves más bonita. Exacto. El dicho lo escuché muchas veces cuando digamos que una mujer está diciendo algo que le molesta a aquella persona que está en una situación de autoridad. Entonces, calladita te ves más bonita, ¿no? Como invitando a que tú no tienes voz aquí. Pensando en eso también pensé en nuestra historia, el manual de urbanidad de Carreño, que es un manual de maneras del siglo XIX. Venezolano, que nos decía cómo nos debemos comportar. Entonces lo que hice fue romperlo y cubrí el torso. Hay cosas que a nosotras nos formaron y a veces ni siquiera somos conscientes de que las tenemos impresas en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Y la falda está hecha de también papeles, de imágenes. Un par de ilustradores mexicanos hicieron una compilación de textos y de imágenes para una telenovela mexicana que se llama Las Aparicio, creo, de 2010. Para la introducción de la telenovela, ellos crearon estas imágenes basadas en muchísimas de las creencias y los dichos de la época de los años 50 más o menos, y de cómo las mujeres tienen que estar pendientes de arreglar la casa, que no pueden hablar, que no deben darle importancia a ellas mismas, sino siempre primero a su esposo. Y lo que yo quería con esta pieza era cuestionar que no, calladitas no nos vemos más bonitas. Es una invitación a esto, a pensar en cuáles son esos hilos conductores de nuestra historia que a veces repetimos
sin darnos cuenta de que nos hacen daño. Entonces es una invitación a cortar esos hilos, pero también una invitación a continuar quizá a revisar cuáles son los hilos con los que podemos seguir adelante. Pedacitos de tiempo es quizá la obra que es la columna vertebral de todo este proyecto. El vestido lo hizo mi tía como la tesis de su proyecto de Bellas Artes hace 20 años. El vestido tiene una historia fabulosa. Cuando la abuela murió, ella guardó todos estos pedacitos de tela. Entonces, para hacer el vestido, ella imprimió sus memorias de su niñez en cada una de las telitas. Cuando yo vi el vestido, quedé enamorada y pensé que era importante que completarlo y crear un nuevo ser. Yo quería esa conexión con la abuela, porque toda la pieza está basada en un poema que le escribí a la abuela, que se llama Pedacitos de Tiempo, y es la historia de la abuela a través del poema de la abuela, y como yo hoy en día recuerdo a esa abuela, le enhebraba las agujas, que jugaba con sus alfileres, que jugaba con los tubitos de hilo, y vivíamos en un mar de plantas, ¿no? Y como ese mar de plantas hoy yo me lo traigo a mi nuevo hogar aquí en Minnesota. Es una creación que mi tía y yo hemos hecho. Quien de amarillo se viste o de su belleza confía o de sinvergüenza se pasa. Tú decides cuál de las dos, o eres sinvergüenza o te confías de bella. Y esta es la foto de mi abuela. Hemos pensado que quizá tenía unos 15 a 18 años máximo. La abuela fue a la escuela solamente hasta cuarto de primaria, porque eso era lo que pasaba en las zonas rurales. Pero ella era una persona muy inteligente y muy creativa. Entonces su papá dijo, la niña tiene que aprender algo más allá de ir a trabajar en el campo. Y el oficio era aprender a coser. Entonces, este es un vestido para mi mamá, de mi abuela. Hermoso. Y bueno, la máquina de sueños se conecta con la pieza anterior también de alguna manera, porque la máquina de coser es para muchas personas en el mundo esa conexión con el sueño de poder tener una vida mejor. Es el construir juntos, es construir desde un hilito a algo completo. Estas herramientas como la máquina de coser fue el elemento que le dio a todas estas mujeres la posibilidad de crecer y de salir adelante, ¿no? De cumplir sus sueños. Por eso la máquina de sueños.